10%, 20%. Lo que encontré aquí es lo máximo que puede haber, un 20%. Fíjense, 20% que la población lo haya tenido, que lo tenga, o sea, es mucho, la verdad. Hay algunos hablan de menos por ciento, un 5% más o menos. Y como les comentaba, no suele poner en riesgo la vida, ¿vale? Si nos pica un mosquito, pues no nos va a poner en riesgo la vida, al menos que seamos alérgicos, pero eso ya es otra patología, ya es alergia, o sea, ya es otra cosa. Nosotros solamente ahorita vamos a ver urticaria, que se refiere a la piel, nada más eso, ¿vale? Bueno, etiología. ¿Qué cosa es lo que provoca la urticaria? Pues tenemos varios factores. Entre algunos, o lo más importante, está la idiopática, que de repente nos salga ahí la ronchita. ¿Por qué nos salió? Pues quién sabe. Podemos suponer a lo mejor que es el polvo, a lo mejor que nos picó algo, pero nunca sentimos. ¿Sale? Entonces, idiopática, que no sabemos qué pasó, pero nos salió una ronchita, como que nos dio comezón y nos salió una ronchita, ¿sale? La idiopática. La inmunológica. Tenemos la autoinmune, fíjense por algunos anticuerpos. La alérgica, que ojo, hay que tener mucho cuidado con la alérgica. ¿Por qué? Porque puede pasar un choque anafiláctico. Por complejos inmunes. La urticaria vasculítica, las vasculitis, ¿sale? Y algunas dependientes del complemento. Recuerden que el complemento también es parte inmunológico. Y la no inmunológica, agentes que liberan a los mastocitos directamente, ¿sí? Algunos medicamentos nos pueden provocar esto, las aspirinas, ¿sale? Algunos alimentos. Recuerden que algunos alimentos son más propensos a que nos, entre comillas, hagan de cuenta como que nos intoxiquemos. Entre esos, ¿quiénes están? Los famosos, ¿qué alimentos son los que nos pueden provocar ronchitas así, muy comúnmente? Los condimentos. Los mariscos, muy bien, los mariscos, ¿sale? Los Mariscos, mariscos. la proteína ¿Sí? de huevo, chocolate. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Yo, que también está la proteína de huevo. Exactamente, por eso, por ejemplo, en los bebés se recomienda que no les den alimentos, por ejemplo, el chocolate o el huevo, que no se los den hasta después del año o un poquito más de tiempo. Si se los dan antes, después pueden correr ese riesgo de que sean alérgicos a eso, como decía el compañero, al huevo, al chocolate. Por eso esos son alimentos que supuestamente se tienen que dar hasta después, sí, después del año o un poquito más de tiempo. ¿Sí? Y fíjense, hay algunos otros medicamentos, como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que nos pueden provocar alguna urticaria, ronchitas, ¿sale? Con respecto a la clasificación, esto ya lo van a ver a lo mejor con más detalle en clínica, por eso no me voy a retrasar mucho en esto, ¿sale? No hay una clasificación así como tal que diga, no, pues se clasifica en tal y tal. Cada quien va a clasificar dependiendo, pero hay una clasificación que utilizan más que nada varios libros, ¿sale? Que es si se presenta de manera brusca o ya lo tienen por mucho tiempo. Si se presenta de manera brusca, se llamaría como aguda, ¿no? Obviamente es aguda. Si es rápido. Si de repente me da ronchitas, me aparecen ronchitas y mucha comezón, es una urticaria aguda. Hay personas que les aparece urticaria Profe, y no se les quita. perdón que lo interrumpa. Sí. Hay un compañero que quiere ingresar. A ver, espérame, porque no escuché nada. Por favor. Sí, sí. Así es, Jorge. Ahí está ya. ¿Sale? Gracias. Entonces, fíjense, y hay urticarias que ya tenemos ahí, o sea, que nos salen, nos tomamos, ahorita vamos a ver el tratamiento, algo del tratamiento y siguen igual. No se nos quitan esas ronchitas. ¿Sale? Fíjense, entonces tenemos urticarias agudas que nos salen inmediatamente y a lo mejor se quitan luego, ¿no? Y urticarias crónicas. ¿Sale? Urticarias agudas y crónicas, así los podemos dividir. Hay otras clasificaciones, como les digo, a lo mejor ya en clínica lo van a ver con más detalle. ¿Sí? Ahorita no me quiero meter mucho en eso porque no es el caso. ¿Sí?
Entonces hay urticarias agudas, que aparecen inmediatamente, agudo rápido, y urticarias crónicas. Para que se considere crónico, se menciona que deben de estar mínimo 6 semanas, mes y medio presentes ahí en la piel, y que no se quiten. ¿Sale? Bueno, entonces, a lo que nos abocamos un poquito más, la inmunopatogenia. Aquí tenemos, miren, un cuadrito muy bonito. Si se fijan bien, es una respuesta inmune clásica. ¿Sale? Aquí en este caso, el antígeno no se le llama antígeno, sino se le llama alergeno. Pero al final es un antígeno. ¿Sale? ¿Qué es un alergeno? Es un antígeno. ¿Sí? Pero va a despertar una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Por eso se llama alergeno y no antígeno. Fíjese, está el antígeno, llega ¿a qué? A una CPA. Esta CPA se lo presenta ¿a quién? A un linfocito TH, T helper. Este linfocito TH, T helper, por ejemplo acá, está virgen y se transforma a TH2. Este TH2, por lo tanto, nos va a dar o va a estimular más a la inmunidad humoral. ¿Cuál? Pues a linfocitos B. ¿Vale? Para que aquí en este caso, como es un alergeno, produzca IgE. Recuerden que la IgE está presente en alergias. IgE. ¿Vale? También estimula ¿qué? Los TH2A, eosinófilos y mastocitos. Le vamos a dar un poquito más de importancia a los mastocitos. ¿Vale? Entonces, TH2 estimula a linfocitos B, TH2 da inmunidad humoral o estimula la inmunidad humoral. Los linfocitos B o anticuerpos es inmunidad humoral. ¿Sale? Estimula a eosinófilos por esas interleucinas y por esas interleucinas estimula mastocitos. Y los mastocitos, ya habíamos dicho, nada más así se los había mencionado, que tienen ciertas sustancias, principalmente la histamina, que va a favorecer ¿qué? La inflamación. La inflamación y se da ya todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a ahondar un poquito más en esto. Sí, entonces esta es la vía clásica, ya se fijaron en la vía clásica. Antígeno, antígeno, macrófago, linfocito T, TH2, estimula a linfocitos B. Aparte de eso, puede estimular otras cosas, ¿no? Pero aquí en este caso nada más está refiriendo a linfocitos B por el TH2. Eosinófilos sí, mastocitos. Y nos da una inflamación alérgica. Es por eso que les comentaba que la urticaria está relacionada con la hipersensibilidad tipo 1. ¿Sale? Recuerden que la tipo 1 es inmediata. Aquí está. Generalmente los mastocitos, vamos a hablar aquí me faltó ponerle de los mastocitos. Estamos ya viendo los mastocitos, como le digo, que es lo más importante ahorita en urticaria. El mastocito, ¿dónde se encuentra normalmente? Generalmente se encuentra a los lados de los vasos sanguíneos y linfáticos. Entonces, ¿dónde está? Está en la dermis, en el tejido conectivo. ¿Vale? Entonces, el mastocito. Estamos hablando del mastocito. Acá me pasó ponerle el mastocito, ¿sale? Entonces, ¿dónde se encuentra? En la dermis. ¿En qué parte? Generalmente a los lados de los vasos sanguíneos y linfáticos. ¿Sí? Donde liberan sus sustancias en una respuesta inmediata. Por eso, como les comentaba, es hipersensibilidad tipo 1. Recuerden que la tipo 1 también se le llama como inmediata o alérgica. ¿Vale? Se encuentran en piel, en donde en la dermis, y fíjense también en la mucosa intestinal. Los mastocitos van a tener proteasas de tipo triptasa y quimasa. Y los que están situados en la submucosa, en el intestino, solamente tienen triptasa. Esa es una pequeña diferencia. ¿Sale? Pero ¿Cómo dices que era la primera triptasa y qué? Allá. Quimasa. Aquí está, miren. ¿Sí lo están viendo o no? ¿O no lo ven? Sí se ve. Ah, bueno. Triptasa y quimasa. Esos son los mastocitos que se encuentran en la piel, o sea, en la dermis. A diferencia de los que se encuentran solamente en el intestino, obviamente en el tejido conectivo del intestino, que solamente tiene triptasa, no tienen quimasa. Asa, el término asa, acuérdense, que es ¿qué? Es una enzima. ¿Sale? Por eso dice que tienen proteasas.
Pero ambos mastocitos, tanto de la piel como del intestino, ambos presentan ¿qué? Receptores épsilon. Y los receptores épsilon, acuérdense que son específicos para que se pegue ¿quién? La IgE, ¿vale? Y la IgE, como les vuelvo a decir, participan en las alergias, ¿vale? Entonces, ambos mastocitos o todos los mastocitos presentan receptores épsilon. ¿Y cuál es la función de los receptores épsilon? Ah, pues que la IgE se pega a estos receptores, tienen afinidad por estos receptores. Los receptores épsilon, ¿vale? Además, fíjense, estos mastocitos están cercanos a las terminaciones nerviosas, por eso nos da comezón, por eso sentimos comezón, ¿sale? Los mastocitos son activados obviamente por IgE, ¿vale? Recuerden que, por ejemplo, en una alergia, la primera exposición se le llama que el individuo se va a sensibilizar y generalmente tarda una semana. Recuerden que la respuesta específica tarda más o menos una semana en formarse anticuerpos. La respuesta inespecífica es inmediata. Un neutrófilo, ahí ya está, inmediatamente ataca a una bacteria. Para que se formen anticuerpos, cualquier tipo de anticuerpos, IgE, IgA, IgM, IgG, para que se forme, va a tardar una semana, ¿sí? Por eso ahorita, por ejemplo, el del COVID, para que nosotros detectemos anticuerpos, IgE, IgA, etcétera, etcétera, va a tardar una semana más o menos en detectarlo. Antes no lo vamos a detectar, porque la respuesta específica tarda una semana. ¿Vale? Entonces, por eso, cuando, por ejemplo, alguien es alérgico a la miel, un ejemplo, que sea miel, y que coma por primera vez miel, la primera vez a lo mejor como que no le hace mucho, o le hace después de que coma la miel. ¿Por qué? Porque va a tardar en hacer la IgE, una semana más o menos. Ya después se le llama que se sensibiliza, ya está sensible a la miel. Y entonces, si como otra vez miel, ya va a ser inmediata esa acción. ¿Por qué? Porque ya hay IgE, ¿vale? Y el antígeno sería la miel, o las partículas de la miel. Entonces, ya hay IgE y actúa ya inmediatamente. Por eso ya las respuestas alérgicas son inmediatas, de minutos, ¿sale? Por eso. Entonces, nada más esta es como una pequeña aclaración, para que vean que la primera vez, no, bueno, no es tan agresiva o no es tan rápida, pero ya una vez que se le llama sensibilizados, que ya están ahí, que ya tuvieron el antígeno y que ya produjeron IgE, ahora sí ya va a ser súper rápido, en minutos puede ser, ¿sí? Bueno, entonces, a ver. Y aquí miren, las funciones de los mastocitos. Como les digo, vamos a andar un poquito más en los mastocitos, ¿sale? ¿Cuáles son las funciones de los mastocitos? Fíjense, hay fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas, las que normalmente realiza el mastocito. El mastocito, fíjense acá, hay una función que casi no se le da mucha importancia y que incluso a mí me cuesta a veces un poquito trabajo como que comprenderlo. Han hecho estudios donde dicen que el mastocito actúa como fagocito. Imagínense. E incluso en algunos libros, artículos, hablan de que la primera célula, porque ya ven que yo les he dicho siempre, la primera célula de la respuesta inespecífica que llega a las bacterias, ¿cuál será? Neutrófilo. El neutrófilo, el neutrófilo. Y yo incluso se los digo, en algunos artículos mencionan que no, que la primera célula que llega es el mastocito y que incluso el mastocito puede fagocitar. Imagínense, ¿sale? Pero les digo, algunos artículos hablan, aunque no todos los artículos están de acuerdo en eso, por eso todavía no, incluso en los libros, no mencionan todavía eso, de que la primera célula que llega como defensa
en el organismo de defensa inespecífica sea el mastocito. Pero algunos artículos ya están tendiendo a eso, porque el mastocito, antes que el neutrófilo, el mastocito llega antes. Fíjense, ¿sale? ¿Por qué? Porque recuerden que el neutrófilo tiene que atravesar el vaso sanguíneo, tiene que salir del vaso sanguíneo al tejido conectivo. Obviamente cuando el antígeno está en el tejido conectivo. El mastocito ya está en el tejido conectivo. No es necesario que salga. ¿Sale? Por eso os digo, en algunos artículos, si ustedes leen, ahí hablan de que el mastocito es la primera célula que llega, aunque no todos están de acuerdo. ¿Sale? Por eso nunca se menciona eso, ¿sí? Pero para que sepan que el mastocito puede tener esa función, fagocitosis también. ¿Sí? El mastocito, como ya vimos también, tiene una secreción, bueno, o secreta péptidos antimicrobianos, como algunas otras células. ¿Sale? Degrada péptidos. Si fagocita, también puede degradar péptidos endógenos. Promueve, porque estimula el fibroblasto también, promueve la síntesis de colágeno. ¿En dónde? En la cicatrización. ¿Por quién? Por la triptasa. ¿Sale? Y regula algunas células por sus interleucinas que secreta. ¿Cuáles células? Todas estas son. ¿Sí? Y el mastocito, ya viéndolo o en una función patológica, ¿qué es lo que va a hacer? Libera vasoaminas. ¿Como cuál? Ya vimos como la histamina. Normalmente no está liberando histamina. ¿Sí? Normalmente pues no nos estamos pegando o normalmente no está dando gripa, como normalmente, ¿no? O sea, eso no es normal. Ya cuando nos da una gripita, pues ya es anormal. Pues ¿qué pasa? Se nos pone la nariz roja. Empezamos a secretar mucho moco. ¿Por qué? Porque se dilatan los vasos sanguíneos de la nariz. Por eso se pone bien roja, como Rodolfo el Reno, la nariz. Porque hay una vasodilatación. Eso es lo anormal, lo patológica. ¿Vale? Normalmente el mastocito pues no está liberando. ¿Por qué? Porque si liberara, estarían los vasos sanguíneos dilatados. Y normalmente pues no los tenemos dilatados. ¿Sale? Por eso aquí dice, normalmente pues hay liberación, patológicamente hay liberación de vasoaminas como la histamina. Normal o patológicamente hay incremento de la permeabilidad vascular con histamina y contracción del músculo liso por los leucotrienos. Nos falta la respiración patológicamente cuando liberan la histamina. ¿Sale? Entonces, esto es lo normal y esto ya es cuando hay alguna patología, el mastocito lo que hace. ¿Sí? Entonces, normalmente no libera histamina, para que vayan con esa idea. No se libera histamina. Hace otras cosas, pero no libera histamina normalmente. ¿Sí? Bueno, y fíjense, ¿cuáles son las funciones inmunomoduladoras? Los mastocitos. Y hay de dos tipos, inmunoestimuladoras e inmunosupresoras. ¿Vale? Inmunoestimuladoras, pues ya estamos viendo con el término, va a estimular la respuesta inmune. ¿Qué va a hacer? Fíjense, promueve los mecanismos de defensa de los huéspedes innatos. ¿Como cuáles? Como los polimorfonucleares. Acá, promueve el reclutamiento de neutrófilos y por lo tanto que el neutrófilo secrete esto. Promueve el reclutamiento de linfocitos. Promueve el reclutamiento, está estimulando, acuérdense, estimulando la inmunidad. Cuando estimulamos la inmunidad, pues estamos haciendo que las células de defensa estén trabajando. Recluta o promueve el reclutamiento de linfocitos. Reclutamiento de eosinófilos. ¿En dónde? En la parasitosis, también en alergias. Ya me habían dicho que los eosinófilos participan en alergias y en parasitosis. ¿Sale? Promueve la migración de células dendríticas. Aumenta, fíjense, la respuesta aquí a TH1. TH1, inmunidad celular. ¿Sí? Y aquí. Entonces, estimula básicamente células, la inmunoestimuladores. ¿Y qué pasa con las inmunosupresoras? Fíjense acá las inmunosupresoras, básicamente es por la presencia de interleucina 10. Ya habíamos dicho que la interleucina 10, un compañero, es una inmunosupresora. Entonces va a suprimir, a veces suprime la respuesta inmune, acá.
Si acá estimula todos ese reclutamiento de células, acá va a disminuir el reclutamiento de células. También interleucina 10 promueve la tolerancia periférica a injertos de piel. Fíjense, el mastocito promueve a que nosotros podamos tolerar esos injertos que nos van a hacer en la piel por medio de la interleucina 10. ¿Vale? Y fíjense acá, suprime la respuesta inmune innata a la radiación crónica por rayos ultravioleta. ¿Sí? Y aquí tenemos, miren, tenemos incluso por numeritos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace en 1, en el 2, en el 3, en el 4, etcétera, etcétera? A ver, analícenlo y me dicen, por favor, unos 3 minutitos, 2, 3 minutitos. Fíjense hasta en el queratinocito, que es lo que nos interesa, el endotelio de la dermis. A ver, ¿ya? A ver, Adán, que ayer no participaste. ¿Sí estás, Alan? ¿Sí está, Alan? Otra vez no. Creo que no. No está, pero Nada más, tiene. creo que lo pone a grabar, ¿verdad? Las clases y se va. Es que tuvo una cita médica hoy. Ese me hace que... Es que tuvo una cita, Doc. Bueno, a ver, entonces, ¿quién me dice lo que ve en la 1, en la 2, en la 3? Ahí hay dos. Uno es 2 y el otro es 3. Ahí se equivocaron en el artículo. ¿Nadie? Pues principalmente son la liberación de las interleucina 10, que son las Exactamente. inmunomoduladoras. Exactamente, fíjense. Principalmente está refiriendo a que libera interleucina 10. Muy bien, fíjense, con esa observación ya casi lo dijo todo, ¿sí? Fíjense, y se libera interleucina 10. Ya con eso ya casi lo dijo todo. Entonces, fíjense, aquí, el número 1, la interleucina 10 reduce la migración, maduración y activación de las células dendríticas. Ahí está, ¿sí o no? CD son células dendríticas, ayer lo vimos. Interleucina 10, ¿qué cosa es lo que hace? Reduce la migración, maduración y activación de las células dendríticas. La 2, fíjese la 2, con los T reguladores. Promueve el desarrollo de las células T reguladoras. Y las células T reguladoras, ya lo vimos ayer, que van a producir ellos interleucina 10. Por eso son reguladores. Alguien decía, una compañera decía, inmunomoduladores. ¿Sí? Entonces, fíjense, interleucina 10 estimula a linfocitos T reguladores. Esos T reguladores producen interleucina 10 y es una retroalimentación para que puedan o no estarse estimulando, dependiendo si se requieren o no. Si se requieren, no producen interleucina 10. Si ya no se requieren, producen interleucina 10 para que ellos mismos se inhiban. ¿Vale? La 3. Reduce la expresión de moléculas coestimuladoras de células dendríticas. Células dendríticas coestimuladoras. Si no hay moléculas coestimuladoras, ¿como cuáles? Como el CD80, CD81, el LFA. Todas esas son moléculas coestimuladoras, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque esas moléculas, como son moléculas de adhesión, van a requerir que se peguen. Si nada más estuviera el CD4, el CD8 y el MHC, no se va a pegar nunca. Y si no se pegan nunca estas dos células, no va a haber el estímulo o no va a haber la presentación del antígeno. Entonces, estas moléculas coestimuladoras se requieren a fuerza.
¿Sale? Como ayer lo vimos, el CD80, CD81, o BCT1, BCT2, ¿sale? El LFA, son moléculas coestimuladoras. ¿Dónde están? En la célula. ¿Para qué se requiere? Para que se pegue al linfocito. Si no hay estas células coestimuladoras, coestimuladoras de los macrófagos, ¿ustedes creen que aunque haya comido algo, una bacteria, y se lo esté presentando al linfocito T, creen que va a activarse el linfocito T? A ver, ¿cómo? Espéreme otra vez. Las moléculas, bueno, el macrófago o las células dendríticas, recuerden que tiene MHC tipo 2. Este MHC tipo 2 se lo va a presentar al linfocito T. ¿Sale? TH. ¿Sí estamos acá de acuerdo? Acá miren. Aquí. ¿Sale? Antígeno, CPA, MHC. Se lo presenta al linfocito TH. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí se lo presenta. Dice, ¿sabes qué? Mira, hay un antígeno. Ah, pues sí, pues yo voy a crear anticuerpos contra este antígeno que me estás presentando. ¿Vale? Pero no solamente se requieren estas moléculas, el MHC y el antígeno, ¿sí? O el CD4 o el CD8 en el caso del linfocito T, la contraparte. Sino requiere acá moléculas coestimuladoras. ¿Cuál? El B7-1, el B7-2, el LFA, las que vimos ayer. ¿Para qué? Para que se peguen. O sea, esta CPA llega con el MHC y con el antígeno. Se lo presenta al linfocito T, al TCR. ¿Vale? Al TCR y al CD4 o CD8, que es el complemento de esto. ¿Vale? Se lo presenta y le dice, ¿sabes qué? Mira, acá hay un antígeno, pero para que se lo presente acá, para que se pegue acá y le diga, ¿sabes qué? Mira, te presento este antígeno, requiere de las moléculas coestimuladoras, que son básicamente moléculas que pegan. ¿Para qué? Porque aquí se requiere de milisegundos que estén en contacto. Se requiere de milisegundos. Si no hay esos milisegundos que estén ahí en contacto, que estén besando, para que me entiendan, que se besen, si no se requiere eso, pues no van a sentir, el linfocito T no va a transmitir esa sensación de la CPA, del antígeno. Entonces se requiere un poquito que estén en contacto. ¿Quiénes van a hacer esas moléculas que van a hacer que estén en contacto? Las moléculas coestimuladoras, ya las vimos. Por eso son muy importantes. Entonces, fíjense, si ahora la interleucina 10 reduce la expresión de moléculas coestimuladoras del macrófago, ¿ustedes creen que aunque el macrófago coma un antígeno y se lo presenta al linfocito T, ¿ustedes creen que lo va a activar el linfocito T? No, ya no, ¿sí? Ya no. ¿No? ¿Por qué? Porque no va a haber el tiempo necesario para que se lo presente. No va a haber el tiempo necesario para que le dé un beso. ¿Vale? Nada más va a haber un rozoncito, pero no se va a activar el linfocito T. Entonces aquí se rompe la respuesta inmune. Ya no hay respuesta inmune. Por la interleucina 10. Eso hace la interleucina 10. Por eso acá interleucina 10. Aunque se estimule las células dendríticas, pero por interleucina 10 no se van a expresar las moléculas accesorias. Y aunque este macrófago o célula dendrítica vaya a los linfocitos TH, pues aunque estén ahí viéndose, pero nunca se van a pegar para que esta CD, célula dendrítica, estimule a los linfocitos TH. ¿Vale? La siguiente, reduce la proliferación de células T efectoras y su producción de citocinas. Las 4, aquí está. Reduce la expresión, la proliferación de células T efectoras. También interleucina 10 reduce la proliferación de células efectoras. ¿Esto qué quiere decir? En lugar de que haya 1000 THs, la interleucina 10 hace que solamente haya 5 THs. ¿Qué va a hacer si hay muchas CPAs, pero solamente 5 THs? Que la respuesta inmune va a ser muy pobre. A lo mejor sí se estimula, pero va a ser muy pobre. Acá hay 100 CPAs, acá solamente hay 5 THs. Se van a estimular las THs, pero va a ser la respuesta muy pobre. ¿Sale?
Entonces acá, reduce la proliferación de células T efectoras. ¿Cuáles son las células T efectoras? Las TH, ¿vale? Y por lo tanto, si no hay células TH efectoras, no hay producción de citocinas. Ya les había dicho que esto, aparte de estimular a linfocitos B, estimulaban a otros, a más TH, a linfocitos NK, a linfocitos CD8, ¿sale? A linfocitos de memoria. ¿Por qué? Por la liberación de interleucinas, pero si no hay interleucinas, pues no va a estimular nada de eso, o va a estimular muy poquito. Por eso menciona acá, reduce la proliferación y su producción de citocinas. Si no hay producción de citocinas, pues no hay estimulación de las demás células, ¿vale? Reduce la producción de TNF y de interleucina 6 por los queratinocitos. Reduce la producción de FNT y de interleucina 6 por los queratinocitos. Aquí tenemos los queratinocitos. Por la interleucina 10, por la secreción de interleucina 10, va a disminuir esto. ¿Vale? Ahí está. Reduce el 6, la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Por lo tanto, si no hay moléculas de adhesión en el endotelio, ¿qué va a pasar con los polimorfonucleares? ¿Qué va a pasar con el linfocito? ¿Que no va a haber qué? No hay extravasación, simplemente no hay extravasación. No hay la migración y no hay reclutamiento de leucocitos. Eso lo vimos ayer. ¿Sí? Si no hay moléculas por parte del endotelio, aunque el leucocito exprese, pues simplemente no hay la contraparte y no hay reclutamiento y no hay migración. Así de fácil. ¿Sale? Entonces, interleucina 10, fíjense, reduce la expresión de moléculas de adhesión en el endotelio. Reduce. ¿Sale? Y la 7, reduce la expresión del receptor de alta afinidad para IgE, fíjense, y por lo tanto frena la activación del mastocito, dependiente de IgE. Aquí tenemos un mastocito, a lo mejor, bueno, aquí no se ve, pero un mastocito, interleucina 10, disminuye sus receptores épsilon. Si no tiene receptores épsilon o simplemente IgE, no se pega. ¿Vale? Y si no se pega, no se libera histamina. Y si no hay histamina, pues no hay inflamación. ¿Vale? Interleucina 10. Y la 8, reduce la producción de citocinas proinflamatorias, lo que están a favor de la inflamación, por los macrófagos y neutrófilos. Entonces, interleucina 10 lo que hace es que los polimorfonucleares, como el neutrófilo y macrófagos, disminuye. ¿Para qué? Para que no produzcan interleucinas para la inflamación, como cuál, como interleucina 2. Es clásica para la inflamación. Las disminuye. Entonces, fíjense, interleucina 10 lo que hace es disminuir. Aquí está. Inmunosupresora. ¿Por qué? Por interleucina 10. ¿Ya se fijaron? Disminuye todo. Disminuye todo. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa cuando sí existe IgE y va al mastocito? Que estimula y libera mediadores. Habíamos visto en la primera clase, vimos también que los mastocitos o los basófilos eran parecidos a los mastocitos, porque también tenían histamina. ¿Vale? Entonces, eso se le llaman mediadores preformados. ¿Por qué se llaman mediadores preformados? Porque no los está formando como se requieran, sino que ya los tiene ahí, ya los tiene guardados. Por eso su respuesta es inmediata. Se pega la IgE, inmediatamente se liberan estos mediadores. ¿Por qué? Porque ya están ahí formados. Hay otras células que conforme se requiera, va formando el producto. Aquí no. Aquí ya el producto, se requiera o no, los tiene ya formados. ¿Por qué? Porque ya vimos que normalmente no está liberando histamina. Eso no es normal. Es anormal. Aquí lo estamos viendo. Es anormal. ¿Sí? En una patología sí libera histamina. Normalmente no libera histamina, pero ya sus gránulos de histamina están ahí ya listos por si se requiere. ¿Vale? Por eso menciona que son mediadores preformados, y ya están ahí formados. ¿Sale?
De esos hay muchos, pero como les comentaba la primera clase, la histamina es la más importante, ¿vale? Y es la responsable, pues, de que se exprese o de que nosotros lo veamos cutáneamente en la piel, ¿vale? Por ejemplo, hay otros factores. El principal es la histamina, pero hay otros factores, como cuál. El factor activador de plaquetas. ¿Qué pasa esto? Factor activador. Activa las plaquetas. ¿Y qué tienen las plaquetas? Entre muchas otras tiene serotonina. ¿Sí? Y la serotonina también nos puede causar una urticaria, pero en este caso se ha visto que la serotonina causa urticaria crónica, que persistan esas ronchas, pero después de 6 semanas, por estimulación de serotonina, por presencia de serotonina, y por presencia de factor activador de plaquetas, por las plaquetas, de lo que se ha visto. ¿Vale? Otro es el factor quimiotáctico de eosinófilos. ¿Qué hace esto? Factor quimiotáctico, quimio de movimiento, quimiotaxis. ¿Qué es lo que hace esto? A que los eosinófilos va a hacer que se vengan donde está el sitio de infección o de inflamación. Estimulan a los eosinófilos para que lleguen muchos eosinófilos. ¿Vale? Bueno, hay otros mediadores. Estos mediadores generalmente no se secretan inmediatamente, sino se secretan más tardíamente. ¿Cuáles son estos? Pues básicamente intermediarios de la inflamación, ¿no? El ácido araquidónico, leucotrienos. ¿Sí? Son intermediarios de la inflamación. Y la activación del complemento. Recuerden que aquí, por ejemplo, si se produce IgE o IgM, acá también se estimula y se produce IgE o IgM, y que también se llega a producir, estimulan al complemento y se pega el complemento. La IgG o IgM nada más. IgE no. IgG o IgM se pega el complemento. ¿Sí? Y del complemento, ustedes saben que hay partes que van saliendo. ¿Sí? Se une C3b y sale C3a, etcétera, etcétera. Entonces, algunas partes del complemento que salen, esto miren, el C3a, el C4a y el C5a, los que salen, por así decirlo, los que salen al suero, se les llaman anafilatoxinas. Anafilatoxinas. ¿Cómo a qué le suena anafilatoxina? Pues a lo que te lleva la anafilaxis, ¿no? Exactamente, anafilatoxina se refiere a anafilaxia. ¿Por qué? Porque estas partes del complemento, estas parasitas pequeñas del complemento, se pegan. ¿Se pegan a quién? A la célula cebada o al mastocito. Al estimularse esto, el mastocito libera ¿qué? Histamina, y por eso se empieza a haber una vasodilatación y broncoconstricción. Y nos puede dar incluso un choque anafiláctico. ¿Sale? Por eso se llaman anafilatoxinas. C3A, C4A y C5A. ¿Vale? Aquí, bueno, aquí nada más se menciona que de los más activos en la permeabilidad vascular es el C5A. ¿Vale? Fíjense, el C5A, aparte de ser anafilatoxina, también estimula para que se secrete el factor quimiotáctico de eosinófilos, para que lleguen más eosinófilos. Imagínense, entonces, hay una inflamación por un antígeno, se da este proceso, y el mastocito empieza a hacer varias cosas. ¿Vale? El mastocito empieza a hacer más cosas y empieza incluso, aquí está la flechita, ¿no? A reclutar eosinófilos. ¿Vale? Aquí tenemos, miren, ya con lo que vimos, ¿quién me quiere decir esto? A ver, esto ya como que es el resumen de todo. A ver, analícenlo unos 4 o 5 minutitos. Y es el resumen de todo, ¿eh?
A ver, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere hablar? Pues de querer, no. A ver. Lo que ven Eh, ahí, lo que ven ahí. No hay problema que se equivoquen. Primero, Que explique, Juanito. con la presentación del antígeno por parte Ujú. del linfocito B, la presentación del antígeno va a activar a los linfocitos T vírgenes que se van a empezar a diferenciar en TH1 y en TH2. Cada uno de esos. Ajá, muy bien. Acá, miren, espérenme. Ujú. Acá. Fíjense acá, por ejemplo, están poniendo presentación del antígeno por linfocito B. Recuerden, por ejemplo, acá ponen no una CPA, ponen un linfocito B. Recuerden que esto lo vieron en cardio. El linfocito B también puede actuar como una CPA. ¿Vale? Aquí le pudieron haber puesto CPA, célula dendrítica, etcétera, etcétera. Le pusieron linfocito B. También el linfocito B puede actuar como una CPA. Entonces, esta es una CPA. Está el alergeno o el antígeno, se lo come la CPA y esta CPA se lo presenta, como decía la compañera, linfocito T. Este T se puede transformar dependiendo la interleucina, ya vimos, en TH1, TH2, TH9, TH17, etcétera, etcétera. Pero acá están dando dos ejemplos. ¿Que se transforma en qué? A ver, ya continúa, perdón, continúa. Ya. Entonces, como dice, dependiendo de las interleucinas, pues comienza su diferenciación y la liberación de sus respectivos productos, como ahí puede ser las interleucinas 2, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, o en el TH2 las interleucinas 4, 5, etc. Y bueno, todas estas convergen en activar a un nuevo linfocito de memoria que va a comenzar a secretar las inmunoglobulinas C. IgE, muy bien. Pero fíjense, el que tiene más peso en convertir esto, el linfocito B, obviamente la inmunidad humoral. La TH2. ¿Cuál es la inmunidad humoral? TH2. Fíjense la flechota, tan gigantota. TH1 casi no. ¿Sí? ¿Sale? Fíjense, le da más peso TH2 por inmunidad humoral. Recuerden que anticuerpos es inmunidad humoral. IG. ¿Y luego qué hace esta IG? Bueno, hasta aquí, hasta empezar la liberación de la IgE, cabe mencionar que todavía no hay respuesta alérgica como tal, porque apenas están sintetizando todos los factores. Entonces, una vez que ya hay una cantidad considerable de IgE, ya comienza como tal una reacción inflamatoria o de alergia, porque las IgE van a estimular, van a unirse a los receptores que están en los basófilos y los mastocitos para Aquí que... está, miren, receptores épsilon, muy bien. A basófilos y a mastófilos, aquí están, miren. ¿Y qué es lo que hacen estos? ¿Qué tienen dentro? Miren. Y sí, pues ya comienzan a liberar todos sus factores, principalmente la histamina y la bradicimina, que son las sustancias más representativas de la inflamación, que llevan a una correspondiente vasodilatación y una broncoconstricción clásicas de una respuesta alérgica. Exactamente. Muy bien. ¿Ya se fijaron? Entonces está, fíjense, el mismo mecanismo antígeno, macrófago o CPA, se lo presenta al linfocito T. Este linfocito T puede cambiar a TH1, TH2, TH17, TH9, etcétera, etcétera. Aquí ponen dos ejemplos porque les digo, es lo más característico los TH1 y los TH2, entre comillas, aunque pueda haber más, ya los vimos, familia. Y el TH2 por las inmunoglobulinas estimula más al linfocito B para que produzca IgE. Todo este paso, como es una respuesta específica y les comentaba, tarda una semana. Tarda una semana en aparecer una respuesta específica. Hasta que aparece la IgE, tarda una semana, imagínense. ¿Vale? Una semana. Y ya esto
ya estimula a los mediadores preformados y lipídicos. De histamina, preformados, como ya les dije, porque ahí ya están formados. Histamina, SFE, calcinina, heparina, etcétera, etcétera. Y lipídicos, como prostaglandinas. ¿Y eso qué van a hacer? Esto, vasodilatación, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad vascular, etcétera, etcétera. A lo mejor me van a decir, o a lo mejor surge esa duda. Bueno, ¿y por qué yo cuando me pica un mosquito, luego me sale roncha? Aunque sea la primera vez que me pique ese mosquito, ¿no? Porque a lo mejor o me pica un alacrán, que nunca me ha picado ese alacrán, y voy a Morelos y me pica ese alacrán. Pero nunca me había picado un alacrán, y luego se me puso rojo eso. Y tú estás diciendo acá que tarda una semana, acá en reacción inflamatoria en que aparezca IgE. Pero yo me salió luego esa ronchita. Porque acuérdense, incluso aquí le pongo, incluso no se los dije deliberadamente, no se los dije, miren. Por aquí está, miren. Aquí está. Hay mastocitos que pueden depender de IgE. E incluso todos dependen, ¿por qué? Porque tienen receptores épsilon, todos dependen de IgE. Pero no precisamente todos los mastocitos se van a estimular solamente estimulando el receptor épsilon. También por interleucinas, el mastocito se estimula. Y el mastocito libera sus sustancias. Aquí ya vimos que principalmente la histamina. ¿Sale? Entonces el mastocito no solamente va a liberar esto estimulando el receptor épsilon. No solamente. Sí lo va a hacer. Y con más potencia. Pero también libera la histamina, no dependiendo de la IgE, para que me entiendan. ¿Sale? Entonces hay mastocitos dependientes de IgE y no dependientes de IgE. Entonces, ¿de quiénes dependen? De interleucinas. Y recuerden que en una inflamación hay interleucinas al por mayor de todas las células, están ahí liberando. ¿Sale? Por eso, si alguna vez nunca nos ha picado algún animal, se nos va a poner la roncha luego. ¿Por qué? Porque están ahí liberando interleucinas y el mastocito responde a las interleucinas y empieza luego a liberar sus productos ya formados. Y luego se nos va a formar la roncha. En segundos puede ser. ¿Sí? Y no vamos a esperar hasta una semana para que parezca IgE. No. Es en segundos. Después, a la semana aparece IgE. Si nos vuelve a picar esa cosa, otra vez, una cucaracha, un alacrán, no sé, va a ser más rápido y más agresiva esa roncha, siempre y cuando seamos alérgicos. Si no, otra vez nada más va a aparecer una ronchita pequeña. Pero si fuéramos alérgicos, va a ser más agresivo y más aparatosa eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos formada IgE. Es lo que les comentaba. Ya nos sensibilizamos. ¿Sale? Pero entonces, hay mastocitos que dependen a fuerza la liberación de IgE y hay mastocitos que no dependen el que sean estimulados por IgE, sino por quienes son estimulados por interleucinas. ¿Vale? Para que no digan, no, pero entonces yo me picó un animal y me tengo que esperar una semana que me salga la roncha. No precisamente. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de una respuesta específica, pero el mastocito también actúa como una respuesta, ¿qué? El mastocito es también una célula de la respuesta Inespecífica. Por eso les comentaba que hay artículos que hablan que el mastocito es la primera célula que llega a comer. Fíjense. Respuesta inespecífica. Antes que el neutrófilo, imagínense, o sea, en minutos él llega, porque ya está en la dermis. El mastocito. ¿Vale? Por eso. Entonces, para que no se confundan, esto ya, por ejemplo, es una respuesta ya alérgica. ¿Por qué? Porque ya pasó más o menos una semana en esto, en formar IgE. Si a mí me pica algo, acá hay mastocitos. Es un alergeno, hay mastocitos
llegan células como el neutrófilo, etcétera, etcétera. Recuerden que el neutrófilo también secreta interleucinas. Esas interleucinas del neutrófilo estimulan al mastocito para que libere luego histamina. Y en minutos me salga esa roncha. Me empiezo a rascar y me sale la roncha por el mastocito en minutos. Hay otra reacción donde se forma IG, que es más tardada y que tarda más o menos una semana. Esto IG. Pero ¿qué pasa si soy alérgico a eso? Llega el antígeno, como ya está la IG formada y los mastocitos ahí, se pegan inmediatamente. Y entonces ya la reacción es más fuerte, más agresiva. Incluso puede ser más rápida. Por eso el choque anafiláctico puede dar en minutos. En minutos nos morimos. ¿Vale? Para que no se confundan. Esto es lo clásico, pero en una reacción, por ejemplo, ya tardía, por la formación de IG. ¿Sí? Pero también el mastocito se puede estimular inmediatamente. Aquí tenemos, miren, las interleucinas. Interleucina 4, 5, 6, etcétera, etcétera, también lo puede producir el neutrófilo. También lo puede producir el endotelio cuando está estimulado. ¿Vale? Entonces, para que no se confíen o no se confundan o no digan, no, es que me dijo el maestro que a la semana se da la respuesta inmune específica. Y entonces a la semana yo espero que me salga la roncha. No, puede salir inmediatamente, porque los mastocitos se pueden estimular por IgE o no se pueden estimular por IgE. Se pueden estimular por esas interleucinas que puede producir otra célula. ¿Cuál? El neutrófilo. Así de fácil. Inmediatamente. ¿Vale? ¿Sí? Y entonces aquí están, miren, sus productos preformados y lipídicos. Básicamente son prostaglandinas. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan y para que quede todo claro. Acá, fíjense, un dato interesante del mastocito. Ya lo veo mencionado, pero fíjense. El mastocito expresa MHC tipo 1 y MHC tipo 2. Imagínense, experimentalmente. In vivo, aún no se ha visto, pero experimentalmente sí se ha visto eso. Por lo tanto, entonces el mastocito aparentemente se cree que también es una ¿qué? Una CPA. Aunque solamente experimentalmente esto se ha visto. A lo mejor en unos 5 o 10 años se demuestra que también es una CPA y que puede presentar, ¿no? Como el linfocito B, que sea una CPA. ¿Vale? Acá fíjense, también el mastocito puede expresar moléculas coestimuladoras. Como ya hemos visto, el B7-1, el B7-2, ¿sí? El CD40, el factor de necrosis tumoral, eso lo vimos ayer. Entonces tiene todo para hacer una CPA. Experimentalmente expresa MHC tipo 2 también. Recuerden que la CPA expresa el MHC tipo 2 solamente. En vivo no se ha visto que coma, pero si tiene sus elementos, a lo mejor sí. ¿Sale? A lo mejor mañana sale un artículo, no sé. ¿Sí? Entonces es un dato como curioso y para que lo tomen en cuenta. Bueno, el diagnóstico. El diagnóstico, ustedes les van a enseñar en clínica que el diagnóstico como tal, ¿cómo se diagnostica una urticaria? Pues es clínico sobre todo. Exactamente, es clínico. ¿Cómo saben que es una roncha? Pues porque lo ven, ¿no? Pues es clínico. Es eminentemente clínico aquí, una urticaria. Y ustedes más o menos saben cuándo es una roncha, cuándo es un golpe, cuándo es un hematoma, ¿no? O sea, más o menos se identifica. ¿Sí? Entonces, es eminentemente clínico, ¿vale? Pero aquí se hacen otros estudios. ¿Para qué? Pues más que nada para ver, como habíamos visto en la etiología, ¿qué puede ser? Que me salió una roncha y no se me quita, y ya tiene un año y no se me quita. Ay, pues hay que ver. ¿Qué? No, pues hay que hacer otros estudios. Pero si me salió una roncha en la mañana, pues a lo mejor fue un piquete de algo. Nada más con que darle, ahorita vamos a ver el tratamiento, con darle algo, pues a lo mejor ya se le quita, ¿no? Pero entonces, el tratamiento en primer lugar, el diagnóstico, perdón, es clínico, eminentemente clínico, ¿sí? Y por eso les comentaba que todos hemos visto una roncha. Entonces, es una roncha, una urticaria. Se intoxicó,
es alérgico, etcétera, etcétera. Hay que ver. Entonces ya, pues podemos mandar a hacer otros estudios, ¿no? Pero incluso con la historia clínica, ya nos vamos a basar en eso. Ah, que comí camarones hace media hora. Híjole, pues a lo mejor eso le hicieron daño, ¿no? Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico, aunque, les digo, se pueden mandar a hacer otros estudios, nada más como para ver si están afectados o no. Y el tratamiento, del tratamiento muy rápido, antihistamínicos. Si la urticaria es provocada por la histamina, pues hay que dar antihistamínicos, ¿vale? Tenemos desde económicos, baratos, etcétera, etcétera. De primera generación, los que se les llaman. ¿Cuáles son los de primera generación? Por los que nos dan sueño. ¿Por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica. Son más económicos, ¿sí? Pero como les digo, dan sueño, los de primera generación. ¿Cuáles son? Pues la primero y lo más común, la clorfenamina. Recuerden que, por ejemplo, hay algunos antihistamínicos o en algunos antigripales que tienen clorfenamina, ¿sí o no? Clorfenamina, pero ¿qué pasa? Pues que nos va a dar un poco de sueño, ¿sale? Clorfenamina, la difenhidramina, doxepina, hidroxicina, ¿sale? De primera generación. Más económicos, más al alcance, etcétera, etcétera, pero nos va a dar sueño. Y hay otros como de segunda generación, a veces un poquito más caritos, ¿vale? Aquí tenemos cuáles son los más comunes. El que atraviesen la ¿Perdón? barrera hematoencefálica también puede estar relacionado con que puedan causar depresión, porque algunos antihistamínicos pueden causar Sí. depresión a largo plazo. Sí, también eso, exactamente, muy bien, también eso. Ya no me quise meter en eso porque les digo, esto nada más es incluso muy rápido, pero sí también puede causar depresión, ¿sale? Puede causar depresión. Entonces, por eso, para evitarme eso, pues utilizo de segunda generación. Las más comunes, ¿cuáles son? Pues la loratadina, ¿no? Las que conocemos, loratadina. Ahora, si quieren un poquito más, más efectivo, por así decirlo, la desloratadina, también más accesible, más económico. La evastina, pues ya es un poquito más cara. La fexofenadina, ya ven que ahorita, por ejemplo, lo están mencionando en, ¿cómo le llaman a ese comercial que es fexofenadina? La Alegra, ¿no? La Alegra es la fexofenadina. Sale un poquito más caro, pero más potente, por así decirlo. De segunda generación que no da sueño. ¿Vale? Cetiricina, sí. ¿Cómo es posible que nos hagamos alérgicos a los antihistamínicos? Ah, mira, por ejemplo, hay algunos, algún síndrome por ahí, ¿sale? Steven Jones, que puedes tener hasta alergia hasta la dexametasona. Recuerda que, bueno, vamos a ver más adelante, que un tratamiento sería la dexametasona, un antiinflamatorio potente. Pero, por ejemplo, el síndrome de Steven Jones te puede dar alergia a cualquier cosa, hasta estos. ¿Sí? Porque ya tu sistema inmune está alterado. ¿Sí? El Steven Jones. Busca el Steven Jones. El síndrome de Steven Jones. ¿Vale? Ok, gracias. Búscalo. Sí, entonces, fíjense esto. Ahora, ¿qué pasa si le doy a mi paciente esto y pues no le sigue haciendo nada? Híjole, pues ya estaría la terapia de segunda línea. Esos son los de primera línea. Los más comunes, como les digo. Clorfenamina es lo clásico, ¿no? Tengo una gripita, clorfenamina me da un poquito de sueño, pero se me quita el escurrimiento nasal, la nariz roja, etcétera, etcétera. O la otra, pues la loratadina, desloratadina, los más comunes. Pues no se quita esto. De segunda línea. Fíjense, en ese están algunos antidepresivos psíquicos, ¿sí? Que también un efecto colateral, por así decirlo, es eso. Quitar o inhibir la histamina. Por eso se dan estos. O los famosos corticosteroides. También podemos tener, fíjense, antagonistas de los canales de calcio. Ah, ya están acá a lo mejor imaginando la presión arterial. ¿Vale? Y algunos otros, ¿no? ¿Vale? ¿Y cuándo se opta esto? Ah, pues cuando la urticaria no responde a los fármacos de primera línea, estos. ¿Vale? Ejemplo, la doxepina, mirtazapina, estos son antidepresivos, ¿no? El Montelukast. ¿Se han escuchado hablar del Montelukast?
También se da para las alergias. La prednisona, prednisolona, el nifedipino, fíjense, el nifedipino. ¿Por qué? Antagoniza de los canales de calcio. Para que se degranule el mastocito, se requiere de calcio. Si yo bloqueo el calcio, pues ya no va a degranularse. Doy nifedipino. ¿Sale? Que no me funciona esto, pues ya le metí loratadina, desloratadina, montelukast, prednisolona y sigo con la roncha, híjole. Pues ya como última etapa, pues ya, terapia de tercera línea. ¿Vale? ¿Cuáles son? Realmente esos, fíjense, los que padecen urticaria autoinmune y que son crónicos, más de 6 semanas. Estos granos no se me han podido quitar, pero yo me los quiero quitar porque me da mucha comezón. Y es molesto estar en mi trabajo rascándome. Y hasta se pone todo rojo y hasta piensan que tengo roña. Pues una terapia de tercera línea. Ciclosporina, ciclofosfamina, metotrexato. ¿Eso para qué se usa? ¿Qué son estos medicamentos? ¿Alguien sabe? ¿Son qué? Inmunosupresores, ¿no? Inmunosupresores. Estos medicamentos dan cuando, por ejemplo, nos ponen injertos, nos ponen trasplantes. Inmunosupresores. Urticaria crónica autoinmune. Recuerden que para la autoinmunidad, pues nos ponen inmunosupresores. ¿Sale? Esto ya sería como lo último. ¿Sale? Y ya. ¿Sí? Entonces, a ver, el siguiente que vas a poner, por favor. Este se los voy a mandar, ¿eh? ¿El siguiente quién es? Para que ponga su presentación. A ver. Voy. Dermatitis A ver, Dani. Voy. Ahora faltaron como 2 o 3 personitas. Es que se fueron a desayunar, ya hace hambre. Si ustedes desayunan a las 7 de la mañana. Ya, profe. Ya ahorita, ya nomás ponen y ya. Nos vemos. No hay examen, profe, y le vamos a decir. Sí, no. Por fin el examen, ¿cuándo va a ser? A ver, la jefa del grupo, Dani. Sí, al rato, por favor. ¿A las 6? A las Sin 7. examen. A las 7. A las 7, bueno, es rápido el examen. Es que me lo pide la maestra Rocío. ¿A qué hora? No escuché. Pues le decimos que ustedes sí lo hizo, profe. Nosotros decimos que sí hizo el examen. ¿Ya se ve la pantalla? Ya se ve. Sí, Sin examen, profe. Ya se ve. Ya se ve, a ver. Comenzamos, Dani. Ok. Bueno, nuestro tema es dermatitis atópica. Lo presentamos mi compañera Bárbara y yo, su servilleta. Comenzamos con que la dermatitis es una dermatosis reactiva de tipo pruriginosa crónica recidivante y se va a manifestar por un eczema que puede ser de tipo agudo o crónico. Es común que inicie desde la lactancia, tiende a desaparecer en años posteriores, sin embargo también puede aparecer en cualquier etapa de la vida, pero con menos recurrencia. Se le puede conocer también como neurodermatitis, prurigo de Besnier o eczema atópico. Es importante esta patología recalcar que vamos a tener la presencia de los TH2, que son CD4 positivos, de las inmunoglobulinas C, de los linfocitos B y de la producción exacerbada de IL-4 e IL-13. Ahorita en su inmunopatogenia vamos a ver cómo ocurre esto. Su epidemiología es la dermatitis más frecuente a nivel mundial. La tiene aproximadamente del 3 al 20% de la población y afecta a cualquier raza. Como les decía, predomina en niños, también puede estar presente en adolescentes,
pero también se puede observar en etapas adultas. El 60% de esta dermatitis se diagnostica durante el primer año de edad y el 85% puede aparecer entre los primeros 5 años. En México es la consulta pediátrica dermatológica más frecuente, se encuentra entre los 5 primeros lugares de patologías dermatológicas y representa del 13 al 17% de todas estas. Perdón, ¿están viendo Se ve la la pantalla pantalla. completa? Es ¿Mande? que está compartiendo pantalla usted. ¿Por eso está viendo la pantalla completa? No. No, No, ¿No? O sea, ya lo veo más pequeño. Sí. Bueno, a ver, déjenme, entonces, no. Una brisa. A ver, sigue Dani, por favor, disculpa. No hay problema. Es un poquito más frecuente en las mujeres, pero es mínima la diferencia, así que casi que hablamos de que puede afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. Bueno, dentro de la etiología, en una piel con predisposición genética seca e hipersensible, actúan factores inmunitarios y de otros tipos que determinan reacciones anormales a múltiples estímulos endógenos y ambientales, como podrían ser los constitucionales y genéticos, que suele ser de forma familiar, pero no se ha precisado el mecanismo de herencia. Se han asociado a diversos loci en los cromosomas 3q21 y LQ21, que precisamente codifica para el complejo de diferenciación epidérmica, así como que también se han registrado antígenos en pacientes que tienen hipersensibilidad de grado 1, de histocompatibilidad de HLA9, HLA3, entre otros. También es importante mencionar a la filagrina, que es una proteína fibrilar hallada en los gránulos de la keratohialina, que tiene una función crucial en el desarrollo de la atopia, participa en la diferenciación epidérmica y la hidratación. Entonces, si hay una mutación en el gel, en el gel de esta filagrina, precisamente se puede aumentar se puede realizar lo que es la dermatitis atópica. También inmunitarios, factores inmunitarios, en los cuales el 80% de los pacientes hay altas concentraciones de IgE que orientan hacia el origen atópico. También en algunos pacientes hay una disminución de linfocitos T y por ello estos pacientes presentan gran susceptibilidad a la infección. Y también pueden estar factores neurovegetativos, que puede ser por demografismo blanco generado por la flotación con instrumentos bromo y dependiendo de la respuesta tisular anormal a la acetilcolina, y también blanqueamiento o fenómeno de palidez tardía que produce por una inyección de acetilcolina. También metabólicos, psicológicos, que estos son factores de gran importancia porque ciertamente se ha demostrado que estos pacientes suelen ser inteligentes, aprensivos, hiperactivos, posesivos, lábiles a diversos estímulos emocionales y con tendencia a la depresión. En pruebas psicológicas se ha demostrado que hay una autoagresión. Y bueno, dentro de lo que es la barrera cutánea, las alteraciones de esta barrera se van a deber a la esponjiosis y la apoptosis de los queratinocitos, así como a los cambios de la síntesis de otras proteínas, como la involucrina, y la disminución de los lípidos condiciona una pérdida de agua y entrada de toxinas o alergenos que dan una resequedad e irritabilidad de la piel. También hay factores que agravan el padecimiento como el calor, el frío, los cambios de la temperatura, telas sintéticas, jabones, detergentes, sudoración excesiva. También pueden haber relación con los alimentos como la leche, las nueces, el huevo y bacterias como el Staphylococcus aureus. Listo. Ahora sí, en cuanto a su inmunopatología, vamos a hablar de que hay 3 pilares fundamentales para que se desarrolle. Antes de comenzar con esto, quiero aclarar entonces que una atopía o lo condicionante para que se conozca algo como atópico es que va a ser una condición hereditaria
que va a predisponer a que se padezca alguna enfermedad que esté muy relacionada, o la mayor parte de esta esté relacionada con las inmunoglobulinas E. Ahora sí, el primer pilar va a ser la predisposición genética, como lo mencionaba nuestra compañera Barbie. Los genes que van a codificar elementos para los que son las interleucinas 4, 5, 13 y las células formadoras de colonias gránulo mastocíticas, que está en el cromosoma 5Q, va a ser la principal mutación que se va a encontrar en estas personas. Vamos a tener otra mutación coadyuvante a esta patología que está en el cromosoma 1, en su bracito corto, que es, en su brazo largo, perdón, que es el de la filagrina. Esta mutación se va a encontrar nada más en el 50% más o menos de los casos, y va a predisponer a que haya una mayor fragilidad de nuestra barrera epitelial. Pero hablando un poquito más específica de la mutación para las interleucinas y las células formadoras, esta es la más común, y como podrán darse cuenta, pues tenemos a las interleucinas que son responsables de la inflamación. Entonces, aquí hablamos de que lo que en sí y verdaderamente va a estar afectado va a ser nuestros linfocitos TH tipo 2. ¿Qué va a pasar aquí? Esta mutación va a condicionar que nuestra respuesta inmune siga su cascada normal. Es decir, empezamos por la célula fagocítica, su activación en el ganglio, después la diferenciación de nuestros linfocitos T, etc. Pero la mutación nos va a condicionar que cuando comience la activación y diferenciación de TH1 a TH2, las TH2 se van a salir de la raya y van a comenzar a producirse de una manera muy importante. Entonces, si tenemos una producción exacerbada de esta TH2, por lo tanto, pues se va a desencadenar una respuesta alérgica muy evidente y rápida, porque los productos de la TH2, que son principalmente la activación de los mastocitos, de los basófilos, de la inmunoglobulina E, pues van a estar aumentadísimos. Ese es el primer pilar. Ahora, nos vamos al segundo pilar, que es la disfunción de la barrera epitelial. Como pueden ver en la imagen A, ahí tenemos que es una representación a la Mickey Mouse, como decimos nosotros, de... Dani, yo no estoy viendo ya tu presentación, perdón, yo no estoy viendo tu presentación, no sé, los demás lo ven. Lo que pasa es que tiene que tachuelita y le tiene que poner ahí para que se fijen. No, pero no lo estoy viendo físicamente. Sí, o sea, no tiene lo que veo. fijar. Ajá. Lo que pasa es que no la está. No, ya. A lo mejor en el internet. Hay una tachuela. No, sí, ya. Es que sí lo estaba viendo, pero de repente ya no lo vi. Pero sí, ya lo estoy viendo, ¿Ya? Ok. Bueno, entonces continuamos con lo que es la disfunción de la barrera epitelial, que les mencionaba, es el segundo pilar. En la imagen A se representa a lo que hace una analogía como una pared de ladrillos, ¿no? Que es la estructura normal de nuestra piel. Como pueden observar, en la parte de arriba está representada el proceso normal de descamación. Entonces eso lo dejamos así como una piel normal, una piel sin enfermedad. En la zona B tenemos a nuestra barrera de ladrillos, pero vamos a estar observando que hay una descamación temprana de estas últimas capas, por lo que va a ser más fácil que entren algunos patógenos. ¿Sí se distingue más o menos lo que les estoy diciendo en la imagen B? Cuenten las capitas, a partir de la cuarta capa ya observamos la descamación. Entonces, una descamación temprana, ¿qué nos va a producir ahí? Pues vamos a tener sobre todo la pérdida de nuestra barrera epitelial, pero sobre todo del agua que estamos conteniendo en esta piel, que es importante para mantener pues la matriz extracelular, para mantener la hidratación propia de nuestro epitelio y así evitar pues que las células, ya saben que cuando pierden agua se hacen más chiquitas, entran en apoptosis y adiós. Entonces perdemos agua, empezamos a perder células tempranamente y eso ya favorece la descamación prematura característica de esta enfermedad, ¿no? Además de esto, en la imagen, en la zona C, observamos que otros productos como irritantes, cremas, lociones,
el lavado intenso de algunas áreas. Imagínense ahorita los que tienen dermatitis que se tienen que estar lavando las manos todo el tiempo por esto del coronavirus, etcétera, pues pobre de su barrera epitelial. O sea, si de por sí le estábamos dañando, pues ahora le estamos forzando a tratar de regenerarse más rápido y es algo que no puede hacer esta piel. Y por último, pues tenemos la zona D, que es ya la entrada de alérgenos y de infecciones. Aquí quiero aclarar que los alérgenos no vamos a estar hablando únicamente de lo que son microorganismos, aunque el Streptococcus aureus es uno de los que se ha observado más en colonias o en infecciones cutáneas por esta patología. Aquí en alérgenos también nos referimos a las cosas más simples que se pueden imaginar que una piel normal es resistente, es decir, el polvo, la luz incluso, el aire, el polen, cualquier cosita va a irritar nuestra piel. ¿Por qué? Porque esta barrera ya está totalmente deformada. Y esto pues lo vamos a poder observar incluso en aspectos microscópicos. Bueno, hasta aquí vamos bien, amigos. No está complicado, la verdad. Y ahora tenemos nuestro tercer nivel, que es el persistente de la dermis. Aquí vamos a observar que vamos a tener piel lesionada y piel no lesionada. Sin embargo, la no lesionada no quiere decir que ya esté sana, sino quiere decir de mejor manera que es una lesión que ya es de tipo crónica. Entonces, que ya no es que no esté enferma, sino que pues ya ni modo está enferma y habrá que quedarse así. Para la piel lesionada, pues les pongo una imagen a su mano derecha que dice con lesiones, donde pueden observar que los estratos de la piel, lo que es la epidermis, pues ya está aumentada de grosor y se pueden ver ya que incluso está deforme, tiene digitaciones, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque como estamos obligando a tratar de que la piel se regenere de manera más rápida por su pérdida precoz, pues también aquí incluso las fibras de colágeno ya no alcanzan a estructurarse de la manera común o de la manera sana. Entonces, eso es lo que nos va a dar la imagen característica de estas lesiones. Y en la lesionada vamos a irnos un poquito más a lo molecular, que es la inmunología, que es lo que les comentaba, que va a haber un desbalance de citocinas. Es decir, en una respuesta inmune, como ya lo hemos visto, de manera normal, va a haber producción tanto de los linfocitos TH1 como de TH2. Pero aquí por las mutaciones, TH2 van a estar dominando en la fase inicial principalmente o en la fase aguda. Y bueno, los TH1 van a estar en la fase crónica, pero ya en estados muy graves y muy avanzados. Y lo que también les mencionaba desde el inicio es que los productos del TH2 van a estar aumentados, como van a ser la interleucina 4, la 13 y también la 5. Se las menciono así porque las 4 y la 13 son las más representativas de TH2. También vamos a observar un aumento de las interleucinas 2. También aquí les quiero comentar que hay estudios nuevos que apuntan que hay una interleucina de tipo 31 que va a encargarse de regular las células T que van a producir como tal la característica del prurito. Y estas, como van a estar aumentadas también, pues imagínense la reacción. Bueno, y aquí también están aumentados los receptores los receptores para inmunoglobulinas E que se encuentran en las células de Langerhans. Entonces, una célula de Langerhans con más receptores, pues es más predisponente a querer fagocitar y presentar todo lo que llegue a esta piel, ¿no? Y bueno, lo siguiente es que nuestras células dendríticas o de Langerhans también van a estar más presentes, es decir, va a haber una mayor cantidad y que van a estar constantemente liberando estas interleucinas. Ahora pues, en una piel no lesionada, pues como lo pueden ver en su imagen microscópica, ya es una deformación total de la piel, ya hay estrato córneo donde no debería ir, ya hay formaciones de colágeno todas dispersas en capas más profundas donde no deberían de estar, porque ya habla de una cronicidad de esta enfermedad, es decir, ya la piel no sabe ni qué hacer, lo único que trata de hacer es mantenerse un poco más juntita para evitar que las cosas entren, pero ya no está muy organizada. A esto lo vamos a conocer como una inflamación subclínica residual, donde vamos a observar que ya no va a haber células T en la piel sana, es decir, ya están por todos lados.
continuamos con nuestra producción exacerbada de interleucina 4 y 13. Aquí, como se dan cuenta, ya no participa tanto en la 5. Y como van a estar ahí todo el tiempo presentes, se producen mucho, pues ya por esto se da la lesión crónica de esta enfermedad. Porque en una piel normal no tendrían por qué estar ahí a menos de que hubiera un proceso inflamatorio. Pero como están ahí, pues es inflamación, inflamación, inflamación todo el tiempo. Aquí es un esquema pues más rapidito, más entendible, creo yo, para hablar de nuestra reacción. Entonces tenemos aquí que hay alérgenos. No sé si vean mi mouse, amigos, pero bueno. Vamos a tener los alérgenos en la parte de arriba, que van a entrar porque ya hay una lesión en la barrera. Entonces cualquier cosita va a entrar, va a activar a nuestras células presentadoras de antígeno, que se van a ir a nuestro ganglio, van a comenzar a activar a los linfocitos T, que se van a diferenciar, ya saben, en TH1, TH2, pero TH2 se emocionan y comienzan a producirse muchos y a migrar a la piel. Si recuerdan el primer artículo que leíamos, nos hablaba de que los THs llegan a la dermis y que pueden irse también a estar a la epidermis. Y por eso, desde ahí, cuando ya hay una respuesta inmune de tipo adquirido, ya no es necesario que la célula pues viaje hasta el ganglio para desencadenar la respuesta, sino que inmediatamente, como ya están listos ahí para que sean presentados los alérgenos directamente en estas zonas de dermis y de epidermis, pues llega el antígeno, como ya están depositados ahí, ¡pum!, reacción inmune inmediata. Y bueno, a esto le agregamos que en fases crónicas puede haber rascado por lo mismo en la comezón, etcétera, nuestros defectos en la filagrina, nuestros defectos en colágeno que ya no mantienen la estructura de la piel, pues ya tenemos esto. Es una respuesta inmune constante por el aumento de TH2, de inmunoglobulinas, y por sus defectos genéticos para organizar la filagrina y el colágeno. Así que para esto, inmunopatológicamente, vamos a hablar de que va a haber 3 etapas. La primera, que es la no atópica temprana. Aquí habla sobre todo en estadios en los que los niños empiezan a desarrollar esta patología. Hablemos desde que están recién nacidos hasta los primeros 5 años de edad, que es lo más común. Vamos a ver que la no atópica o de no sensibilización es porque aquí nuestras células presentadoras de antígeno, pues todavía no, por la estructura de la piel está lo suficientemente conservada para evitar que éstas se activen. Y como no se activen, pues no viajan, no producen más linfocitos T, más de los que ya existen para las reacciones inmunes, obviamente. Entonces tenemos como el estadio de paz en el que todo está tranquilito. Si bien ya está predispuesto por sus factores ambientales y genéticos, todavía no va a presentar ningún signo o síntoma. Después de esto viene lo que es la sensibilización o la verdadera dermatitis atópica, que es lo que ya nos mencionaba aquí el profesor sobre un proceso de sensibilización como tal, ¿no? Entran los alérgenos, estimulan a nuestra célula, viaja al ganglio, comienza a activar a los linfocitos T para que se diferencien, bla, 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 bla. Hay muchos linfocitos TH2, muchas interleucinas 4 y 5, y aquí ya observamos que empieza a haber la producción de inmunoglobulinas E específicas contra ese alérgeno. Posterior viene la fase del rascado crónico, y le decimos de rascado crónico porque como ya empieza a haber una alteración cutánea resultado del aumento de todas estas células interleucinas e inmunoglobulinas, pues la misma conducta humana de estarse rascando no ayuda a este padecimiento y exacerba todos estos signos y síntomas. ¿Por qué? Porque pues mantiene la respuesta inmune al tope, porque está favoreciendo el rascarse, pues la entrada de otros alérgenos. Y bueno, esto es lo que les... Ajá, en esquemita. Espérame, Dani, antes de eso, ¿ustedes sí le pueden pasar a la diapositiva anterior? ¿Ahí está? Ahí, fíjense, ahí ustedes están viendo que dice TH0. Los TH0 son los TH, los que estábamos mencionando que eran vírgenes. Los que todavía no están diferenciados si son 1, 2, 17, etcétera, etcétera. ¿Sale? Nada más para que no se confundan.
Los H0, pues es eso, o sea, de que no tienen todavía su marcador bien identificado, o su familia, si son 1, 2, ¿sale? Para que no se confundan. Los H0 eran los que eran vírgenes y ya se van a activar, o van a pasar a cierta familia, a pertenecer a cierta familia. ¿Sale? Nada más eso, una aclaración. Ok. Bueno, entonces, aprovechando que regresamos a la otra imagen, no hay que olvidarnos de que la activación de todas estas interleucinas y citocinas va a favorecer la llegada de lo que son los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos. Entonces, cuando llegan todos estos, pues continúan con su proceso de liberación de sus factores, como es la histamina principalmente, y es lo que da nuestro cuadro de inflamación y de inflamación alérgica. Aquí, pues, es un esquema pues, más rápido sobre cómo avanzan, cómo es un círculo vicioso de toda esta generación de la respuesta alérgica. Tenemos que los alérgenos o los superantígenos, aquí los superantígenos les hago aclaración que se refiere al Streptococcus aureus, sobre todo, o sea, sus factores de virulencia que producen una respuesta. Estos alérgenos llevan a la activación de los leucocitos, de los TH1, TH2, de la dermatitis. Es lo que les comentaba, pero ya para que observen que es un ciclo, es decir, se repite y por eso la enfermedad no es realmente muy tratable más que sintomáticamente. Y quiero comentarles que estas personas que tienen dermatitis atópica también tienden a tener, el 20% aproximadamente, tiende a tener alergias alimentarias también. Lo acabamos de ver incluso en clase, que las inmunoglobulinas de tipo E también están alojadas en lo que es la mucosa gástrica. Entonces, como tenemos muchísimas inmunoglobulinas E y hay un intercambio celular importante entre la dermis, entre los vasos sanguíneos, etcétera, recordemos que como es vaso sanguíneo, no se va a quedar ahí, va a estar circulando por todo nuestro organismo. Entonces, si hay muchas inmunoglobulinas E que ya están activadas, ya reconocen un antígeno, un alérgeno específico, y luego llegan a donde ya hay de por sí inmunoglobulinas, que es el tracto digestivo, pues esa información de las que ya van activadas les llega a las que estaban ahí esperando, tranquilas, a las que no les importaba nada, y se activan y van a reconocer esos mismos alérgenos, pero ahora en los alimentos. No es tan común, les repito, ocurre en el 20% de las personas, tienes dermatitis, es mala suerte, y tienes alergias alimentarias, es doble mala suerte, pero ocurre y es por este proceso. Y aquí nada más como extra, les muestro una tablita sobre algunos desencadenantes o algunas cosas que están muy presentes con estas personas que tienen esta patología. Por ejemplo, la hipersensibilidad a la comida. Esta es más común en la infancia y va mejorando en las etapas adultas. A veces no, pero casi siempre es con los niños. Luego, que tengan otro tipo de hipersensibilidad de tipo 4, esto desafortunadamente va aumentando conforme la edad, es decir, en la infancia casi no hay reacciones de este tipo, pero en la etapa adulta sí. Y si recuerdan, la hipersensibilidad de tipo 4 es aquella que está mediada por los linfocitos TH. Entonces, como vimos en el esquema, el desarrollo de linfocitos TH1 y TH2 ya de manera crónica, pues justamente como su nombre lo dice, ¿no? Como es crónico, pues lleva sus años. Por lo tanto, es más común que haya este tipo de hipersensibilidad en etapas adultas porque ya lleva mucho tiempo este paciente desarrollando esa cronicidad en su respuesta inmune. Las alergias a inhalantes no van a ser tan comunes, afortunadamente se mantienen en un rango estable, aunque pues sí llegan a desarrollarse a partir de la infancia a la etapa adulta. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que les decía que estas personas van a tener una predisposición a las infecciones por los Streptococcus aureus principalmente, y como la barrera va a estar afectada desde siempre, como ese microorganismo tiene muchísimos factores de virulencia, pues va a tener un riesgo de estar presente en las distintas etapas de la vida de manera constante. Y bueno, estas son infecciones virales, pues ya es más común para todos.
bueno, menos común, perdón, para todas las etapas, entonces ya tampoco es muy importante. Bueno, es importante recalcar, como ya se había mencionado, que el padecimiento comienza durante la lactancia en un 80% de los afectados y la gravedad y la extensión varía con cada paciente. El 90% de los pacientes, la evolución natural tiende a la mejoría o curación en el momento de la pubertad. El cuadro clínico se caracteriza porque hay 3 fases cronológicas, la del lactante, la del escolar y del adulto. En la primera fase o la fase del lactante empieza con la cara entre las primeras semanas y los 2 meses de edad. Predomina en las mejillas y respeta el triángulo central de la cara. Hay eritema, pápulas y dermatitis aguda, que sería el eczema del lactante con costras hemáticas. En la imagen donde vemos al niño con los ojitos tapados, es el eczema del lactante precisamente, que respeta pues, la nariz, la porción central. Puede extenderse a la piel cabelluda, hay descamación seborreica, pliegues retroauriculares y depresión, un tronco y nalgas, o puede ser generalizada. Aparece por rebrotes, como vemos en esta imagen. Aquí son las áreas como que normalmente se presentan en los lactantes. En esta imagen de este chamaquito vemos el eczema del lactante en una fase eritrodérmica. Siguiente, por favor. En la segunda fase vemos la fase del escolar o infantil, que sobreviene de los 4 a los 14 años de edad, que se de manera espontánea. Las lesiones afectan los pliegues de flexión de los codos, los huecos propíteos, el cuello, muñecas, párpados o región perioral. Existen placas eczematosas o liquenificadas y se puede presentar dermatitis plantar juvenil, que se manifiesta por eritema y descamación, que afecta a las plantas, los pulpejos y el dorso de los dedos. Aquí vemos los huecos popíteos, la dermatitis atópica del escolar. Aquí en la segunda imagen vemos la afección de los pliegues. En esta imagen vemos dermatitis atópica en fase eczematosa, y ya aquí vemos un eczema crónico que, como podemos ver en la imagen, ya es algo más serio. El prurito es intenso y la dermatosis evoluciona por brotes y desaparece o progresa hacia la última fase. Bueno, siguiente. Y ya en la fase del adulto es menos frecuente, se observa incluso durante la senectud, se manifiesta en superficies de flexión de las extremidades y el cuello, el dorso de las manos o genitales, y hay placas de liquenificación o eczema. Aquí vemos la dermatitis atópica del adulto. En esta imagen, en la B, vemos los pliegues de Denny Morgan, que suelen ser patognomónicos, pueden ser muy frecuentes a lo que son los pacientes con dermatitis atópica, ya que es como una línea que se manifiesta en el párpado inferior, que suele llamarse también como una cicatriz alérgica. También acá vemos dermatitis atópica del adulto, y ya aquí hay una dermatitis atópica diseminada en la figura B. Siguiente, por favor. Bueno, para esta parte ustedes dirán, ¿por qué cuando es una fase aguda se ve tan feo? O sea, ¿por qué los niños se tiende a observar las lesiones más evidentemente que en los adultos, a pesar de que es una fase crónica? Y esto se debe principalmente a que la piel de los niños es inmadura a comparación de la de un adulto. A pesar de que tiene buena regeneración, y eso también es importante para esta patología, pues no es mucho más sensible. Cualquier cosita les hace daño a los bebés, a los niños. Entonces, por esto es que las lesiones son más evidentes. Y también por esto es que van disminuyendo, porque conforme va madurando la piel y se van incluso formando la piel no lesionada, aunque sí patológica, se llega a
a disminuir la lesión aparentemente. Sin embargo, pues ya queda la recidiva ahí crónica de lo que en algún momento estuvo presente, es decir, su lesión en alguna parte del cuerpo. Y en los adultos ya no se observa en tantas zonas o de manera tan evidente, sobre todo porque pues para ese entonces por lo menos ya se detectó el padecimiento y ya le dieron tratamiento. Cuando es más severa o cuando no se le da tratamiento es cuando progresa incluso hasta úlceras, pero eso es porque ya hay infecciones u otras patologías que incluso puede llegar a ser cáncer de piel que están coadyuvando a que sea muy evidente esta lesión. Ahora sí, su diagnóstico. Entonces, tenemos que es fundamentalmente clínico, es decir, vamos a observar las lesiones tipo eczema, que podemos observarlas en su estadio agudo o crónico, que van a ser simétricas y va a estar acompañada de un prurito intenso. Van a depender del estado en el que estén, es decir, si son agudas o crónicas, y de la edad en la que se presentan. Ya vimos que dependiendo de la edad se presentan en zonas diferentes del cuerpo. En general, para formas leves o moderadas, pues no se va a necesitar que haya pruebas complementarias. Sin embargo, pues si queremos hacer un diagnóstico confirmatorio, si sospechamos de otra patología asociada o de una patología diferente, podemos realizar algunos de estos tests que les pongo aquí abajo. El primero va a ser el hemograma con recuento de eosinófilos. Recordemos que los valores normales van a ser del 0 al 5% del recuento total de estas células, bueno, del hemograma, que van a equivaler a menos de 500 células por microlitro. ¿Qué podemos tener en la dermatitis atópica? Pues que haya un aumento de estas células. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿no?, que están emocionadas las TH2 y los linfocitos B, las están produciendo muchísimo. Ahora, nuestra IgE sérica, pues depende de la edad. Volvemos a lo mismo, es un recuento de estas inmunoglobulinas aquí específicamente. Y bueno, depende de la edad del niño, los valores que pueden observar aquí. Entonces, el recuento pues nos ayuda nada más a ver que si haya muchos anticuerpos circulando. Pero les repito, como como es muy clínico esto, pues estos son estudios que casi no se hacen, o que se hacen sobre todo si el niño o el adulto tiene también antecedentes de otras enfermedades atópicas o de asma, porque el asma pues puede ser también un desencadenante para esta enfermedad, y por lo mismo de la broncoconstricción y la vasodilatación, tenemos que identificar bien si hay inmunoglobulinas presentes, y ahorita les voy a enseñar inmunoglobulinas presentes para qué cosa, para evitar que haya cuadros complicados de una alergia cutánea con una alergia respiratoria broncoconstrictora que pueda llevar incluso a la muerte de una persona. Pero eso les estoy hablando de que ya es en casos muy, muy extremos. Otro test que podemos mencionar aquí es el PRIC test, que es para detectar las alergias a antígenos específicos. Esta se va a hacer, como lo pueden ver, a mano derecha, en la parte de abajo. Vamos a inyectar un alérgeno de manera subcutánea. Primero, lo que vamos a hacer primero es inyectar histamina. Esa histamina, pues como ya vimos que es inflamación, va a ser nuestro punto de partida. Comparando qué tanto se haga la ronchita a comparación de la histamina, vamos a determinar qué tan alérgica es esa persona a esa sustancia. Por ejemplo, ahí está el gato, el pelito del gato, como pueden observar, es aproximadamente, ¿qué le ven ahí? Un 50, pónganle que un 100% más grande que la de la histamina. Es decir, nos dice que es una alergia muy evidente, igual que el pelo del perro, el del caballo, a la lana no hay alergia. Y bueno, ¿cómo vamos a medir esto? Vamos a tener una tablita que nos habla de porcentajes. No se las puse, pero está muy sencillo, si les platico. Inyectamos la histamina, ese es nuestro punto de partida, ¿no? Vamos a irnos a porcentajes del 25, 50, 75, 100 y 200%. Si vemos que el alérgeno
hace crecer la ronchita un 25% más que la ronchita de histamina, pues todavía no hay mucha alergia, ¿no? No hay mucho problema. Igual, si crece un 50%, pues hay más estrés. Imagínense entonces, casi la del gato que tiene un 100%, pues es una alergia evidente. Ahora imagínense una del 200%. Bueno, en fin, esto nos sirve más que nada a detectar alérgenos para asma o alergias alimentarias. Entonces es, como les repito, para evitar que se nos complique el cuadro con otro. Y bueno, ¿cómo vamos a seleccionar estos antígenos? Pues depende sobre todo de la región, porque dependiendo de lo que vive, pues va a haber alérgenos más comunes que en otros países, etcétera, ¿no? Principalmente, si vamos a hablar de alimentos, vamos a considerar la leche, el huevo, frutos secos, mariscos, pescados, etcétera. Para animales, pues el gato, el perro, que son domésticos, todo el mundo estamos en contacto con esos. Vamos a considerar también el moho, algunos ácaros del polvo, algunos insectos, entre otros. También tenemos lo que es el test del parche o el patch test, que sí les puse aquí la descripción, y consiste en que aquí, en lugar de inyectar de manera subdérmica el alérgeno, aquí vamos a tener un parche que tiene ese alérgeno en su superficie pegajosita, se va a adherir a la piel, se va a dejar ahí reposar por 3 o 4 días y posteriormente se retira y observamos la cantidad de reacción que generó. Aquí les pongo la tablita para que le puedan entender un poquito mejor y les hago aquí el comentario de que tanto el test de PRIC como el test patch o de parche tienen su fundamento en que vamos a tener en la piel ya muchos TH2 y muchas inmunoglobulinas C que al menor estímulo de algo a lo que seamos alérgicos va a dejar una reacción. Entonces, mientras más severa la reacción, más inmunoglobulinas E que están ya sensibilizadas a ese alérgeno y por eso es el resultado de cada uno de los alérgenos que se pueden administrar tanto por la inyección subdérmica como por el parche. Y bueno, tenemos el test RASC, que es un test de radioalergias absorbentes, que aquí es igual detectar las inmunoglobulinas específicas contra algún alimento, contra algún alérgeno de tipo animal, como el pelo de algún animal, etc. Pero ahora pues ya se hace como tal en un laboratorio, con tu muestra de sangre, se le va a agregar una sustancia radioactiva a nuestra inmunoglobulina y se va a observar por microscopio cuando se una muchísimo a un alérgeno, pues ya eso es confirmatorio de nuestra respuesta. Y de manera clínica, pues aquí están para que utilicen en su casita criterios diagnósticos de Hanifin y Rajka, pero pues para esta unidad de inmuno no son tan necesarios ahorita. Así que, siguiente. Ok, para el diagnóstico diferencial tenemos diferentes tipos de lesiones que podrían orientarnos a otro, pues a pensar que podría ser dermatitis atópica, pero en realidad es otra cosa. Tenemos a la dermatosis seborreica, que es una afección que ocasiona áreas escamosas y la piel roja, particularmente en el cuero cabelludo. Son lesiones escamosas, amarillentas y un poquito grasosas. La acrodermatitis enteropática, que es por deficiencia de zinc y que se caracteriza por dermatitis acral y alopecia. También dermatitis por contacto, que pues son erupciones cutáneas rojizas que producen picazón y aparecen por el contacto directo a una sustancia o por una reacción alérgica a esta. La histiocytosis, que es una proliferación anormal de las células de Langerhans, que puede ser en un solo órgano o puede ser multisistémico, y la ictiosis, que es una enfermedad genética en la que la piel se vuelve seca y escamosa como la de un pez. Siguiente, por favor.
Bueno, para el tratamiento es muy importante mencionar que a la persona que padece esta enfermedad, a los padres, incluso que si se diagnostica desde temprana edad, que esta enfermedad se puede controlar, pero no se puede curar. Se pueden tomar medidas que, bueno, un tratamiento no farmacológico y farmacológico. En el no farmacológico, las técnicas de manejo de estrés y la modificación del comportamiento pueden reducir las exacerbaciones causadas por el prurito. Los pacientes pueden padecer un intenso prurito nocturno, también se les da un apoyo psicológico, y en estos casos se puede agregar un antihistamínico, ansiolítico, sedantes nocturnos por vía oral. Se recomienda también la permanencia en climas templados y secos, el uso de ropa holgada de algodón, lavar la ropa con jabón especial sin usar detergentes blanqueadores o suavizantes. Es necesario evitar excesiva en sol. Los pacientes deben de bañarse con mucho cuidado sin tocar la piel demasiado y cuidar la alimentación por las razones de hipersensibilidad que habíamos mencionado. Para la piel seca se utilizan algunos tópicos localmente que podrían ser lubricantes, hidratantes, emolientes, que tienen, bueno, son cremas con propiedades reparadoras de la barrera lipídica. También pueden ser reparadores que tengan ceramidas por los grasos para evitar la pérdida térmica de agua y que mantienen la proporción adecuada de lípidos. También para el prurito se pueden utilizar antihistamínicos de primera generación por el efecto sedante. En algunos pacientes pueden ser útiles los tranquilizantes como el diazepam. Y bueno, también vemos los antihistamínicos que pueden ser la diphenhidramina, la clorfeniramina, hidroxicina, entre otros. Y también se puede utilizar loratadina, cetiricina o acrivastatina. También se le puede decir al paciente que corte sus uñas para evitar que haya infección o si tiene tierrita o algo así. Y en lesiones diseminadas puede utilizarse un antibiótico sistémico como la eritromicina durante una semana. Siguiente, por favor. Los glucocorticoides, que son los fármacos más usados por la mejoría rápida y notoria, pueden causar una gran cantidad de efectos adversos y el empeoramiento posterior que constituye una de las más importantes contraindicaciones para estos fármacos. Sin embargo, se pueden utilizar corticoides de baja potencia, como podría ser la hidrocortisona, que podría ser 2 semanas, una aplicación al día, o de mediana potencia, como podría ser el butirato de hidrocortisona, dexametasona, metilprednisolona, entre otros. Y bueno, cuando hay un corticoestropeo, se puede utilizar la talidomida, que da excelentes resultados en dosis iniciales de 100 a 200 miligramos una vez al día. Este es tiene actividad inmunomoduladora, la talidomida, es inflamatorio. No se debe de utilizar en pacientes embarazadas porque actúa como teratógeno, y también se utilizan inmunomoduladores que, como vimos con el profesor Elías, puede ser la ciclosporina, acetioprina, micofenolato, interferones, entre otros. Y también se puede utilizar la fototerapia para reducir los síntomas. Y ya los pacientes que están muy graves, pues ya se hospitalizan. Siguiente, por favor. Y ya por último, nada más les quería agregar que esto es lo último en tratamientos, sobre todo lo que es el basiliximab y se me olvidó cómo se llama el otro. Pero bueno, estos fármacos van dirigidos, ya los conocemos, a sitios específicos moleculares de muchas cosas, ¿no? Entonces, estos omalizumab se llama
Estos específicamente van a adherirse a las interleucinas, especialmente la 2, y lo que va a ayudar esto es a mejorar notablemente la inflamación y por lo tanto pues los resultados inflamatorios y clínicos, que son los eczemas, y ayuda muchísimo a los pacientes. Sin embargo, es de última línea, pero es carísimo, entonces no se usa mucho y seguimos hasta la fecha usando corticoides y antihistamínicos y cremitas para que vivan bien los que tienen dermatitis atópica. Y ya, eso sería todo, compañeros. ¿Dudas o Muy algo bien, que quieran chicas. mencionar? No, estuvo bonito. Sí, está interesante, ya lo van a ver en derma. Aunque hay también ciertas patologías que les va a dar a lo mejor un poquito como de asquito. Pero ya lo van a ver. El siguiente, por favor, que sería